Obviamente teníamos que ver cómo se hacen daño en nuestro miembro. En el tuyo, en el tuyo. En nuestro miembro, Síncope, desvélalo ya, que todo el mundo lo necesita. Ya haré una película. Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de Doll Syndrome. Pues sí, hoy os traemos la última película que nos quedaba del director Domiciano Cristofaro. Ya sabéis que empezamos por Expiación, os traímos Red Crocodile y hoy os traemos Doll Syndrome, que por el póster ya os podéis hacer una idea por dónde van los tiros. Bueno, la verdad es que yo me he hecho varias ideas teniendo en cuenta tanto el póster que me orientaba hacia una temática, pero luego me puse un poquito a pensar sobre el concepto del síndrome de muñeca o síndrome de Barbie o incluso llamado síndrome de Ken. Y de ahí he derivado a otras temáticas que en principio poco tienen que ver con lo que realmente plantea la película. La verdad que es difícil encontrar qué significa el síndrome de la muñeca o el Doll Syndrome, pero creo que lo más acertado es donde se describe a las personas que se quedan como empanadas mirando un punto fijo, normalmente una televisión, con los ojos abiertos sin parpadear y que incluso no responden a los estímulos. Ya os digo que es lo más parecido, pero a esta película le dará un enfoque algo distinto. Película de hora y 35 minutos de 2014. Hora y 35 minutos y quiero empezar un poco partiendo de este detalle. Es un poquito más larga de lo que habitualmente estamos acostumbrados en este tipo de películas más de autor, más de cine independiente y sobre todo catalogadas como controvertidas o extremas. Y la verdad que estos minutos extras, entre comillas, se notan a medida que va pasando la película, pero también voy a romper una lanza a su favor porque dándole un poco más de vueltas a la película ha tenido cierto sentido que sea un poquito más larga de lo debido. Película sin diálogos, película que nos tiene acostumbrados el amigo Domiciano, como por ejemplo en Red Crocodile, donde un solo protagonista se comerá la cinta entera. En este caso, Yuri Antosonante, que desde aquí, al margen de lo que nos haya parecido la película, tengo que decirte que ha sido increíble verte. Ya que esta película empezará con fotos reales de prisioneros en una cárcel, desnudos, torturados, violados y obligados a hacer lo peor que os podréis imaginar. Y además de que todas estas fotografías las veremos durante los créditos de la película, Domiciano también nos advierte que está basado en una historia real. Que esto sinceramente, al no poder encontrar la historia real de esta película, entiendo que se ha tomado la licencia como de explicar el trauma de una persona que entiendo que ha salido de una de estas cárceles. De hecho, yo lo que he entendido en ese cartelito de basado en hechos reales, que son basados en hechos reales propios, del propio Domiciano y del propio director. Pero como dice Rotten, no hemos encontrado, y la verdad que tampoco hemos querido indagar mucho al respecto de este tema, que hay de verdad y que no hay de verdad en todo esto. Simplemente hemos querido disfrutar de la película, lo que el director nos plantea aquí. Me ha gustado mucho cómo se ha aprovechado este inicio de película y cómo estas imágenes que parece que al principio pueden pasar un poco desapercibidas, asientan un poco las bases de toda la historia y del inicio de la historia que nos van a contar aquí. Si habéis visto películas de Mariandola, de Miquel Valerdi, del propio Domiciano, sabréis qué estilo de película vais a ver aquí. Una película que la fuerza se encuentra en las imágenes, que no hay diálogos como hablamos, que el personaje principal va a tener mucha importancia, de primeros planos, de erotismo con su propio cuerpo, de sadismo con su propio cuerpo, y que hay que ir interpretando un poco la historia que te están contando a medida de lo que estás viendo. La historia es simple. Cuando nos presentan a Yuri, a este protagonista, nos dan a entender que ha estado de alguna forma implicado en esa prisión, en esas imágenes de la prisión, donde vemos a gente que ha sido torturada o que está siendo obligada a participar en alguna especie de torturas más sexuales o más sádicas, y que todo el recorrido que vamos a hacer a lo largo de la cinta va a ser un poco el día a día de esta persona intentando salir a flote tanto física como emocionalmente, sobre todo emocionalmente, que es la parte más perjudicada que vemos de todo su ser, ya que nos presentan a un protagonista realmente tremendamente apático, vacío por dentro, una persona que anda simplemente por inercia, que come por inercia, que respira por inercia y que no se relaciona absolutamente con nadie, que cumple un patrón de día súper rutinario donde simplemente se despierta, se levanta, se masturba, intenta desayunar, sale a la calle con su mochila, va a una lavandería donde supuestamente trabaja, come algo, acabará vomitando la primera papelera o contenedor que encuentre, limpiará algún retrete y posteriormente irá a perseguir a la primera mujer desconocida que se encuentra en la cafetería. Y es que aunque Síncope os ha hecho un resumen de básicamente el día a día de Yuri, la película empieza así. Este señor se levanta, mira por la ventana y mientras ve su reflejo en la ventana se masturbará
está ante nosotros. Y no puedo hacer top del semen, ya lo siento, pero es que últimamente todas las películas que vemos es semen real. Este es otro de los alicientes que tiene la película. Hay determinadas escenas que nos ponen en duda si lo que estamos viendo ha sido realizado realmente por el actor o no. En estas escenas un poquito más sexuales no nos cabe ninguna duda de la implicación real del actor, pero hay otras un poquito más violentas, más viscerales o incluso más escatológicas, donde nos dejará un poquito ahí la incertidumbre, bien por los trucos de cámara y de iluminación que se utilizan, por los buenos efectos con los que cuenta esta película, porque realmente se han hecho para la película. Además también podemos ver cómo Yuri se imagina ciertas cicatrices que tiene sobre el cuerpo. Él se las imagina porque cuando empieza a abrirse las heridas veremos un cambio y veremos que en realidad no tiene ninguna. Cosa que nos da a entender que Yuri, nombre del actor ya que no tiene nombre en la película, tiene un estrés postraumático, por lo que entendemos que viene de las fotos principales de los créditos. Además tiene alucinaciones, parece incluso que oye voces que implican barullo, y cada vez que duerme parece que tiene pesadillas, ya que nos lo enfocan varias veces como teniendo esos típicos espasmos que indican que no estás durmiendo de forma efectiva, que hay algo que está perturbando tu sueño y tu descanso. Características que apoyan mucho y que cuadran bastante con esta especie de estrés postraumático que explica Rotten. Algo que tiene Yuri también es TOC. Tiene trastorno obsesivo compulsivo, ya que vemos toda la película como además de esa rutina diaria de levantarse, masturbarse, comer, vomitar y seguir a una mujer, también le veremos grapar hojas, y esto es cierto, veremos cómo coge hojas en blanco, cómo empieza a graparlas de forma compulsiva, algunas las dobla, otras las arruga, se las guarda en los bolsillos, algunas las tira, otras las guarda. Con otras incluso se llegará a cortar parte de la yema de los dedos utilizando el propio filo de los folios. Heridas que por cierto se muestran en un primer plano y que están bastante bien hechas. Otra cosa que hace también de forma compulsiva es fumar, además fumar sin fumar, porque en realidad el actor no se traga el humo y simplemente lo echa, convirtiendo el fumar en otra de esas acciones repetitivas que le iremos ver haciendo a lo largo de la película muchas veces. Y en este punto me quería detener un poco para volver atrás y hablar de la lentitud, entre comillas, que tiene esta película, ya que está conformada por un montón de escenas que para el espectador se sienten muy repetitivas, pero que creo que tiene mucho sentido que estén hechas así para que entendamos cuál es el perfil psicológico del protagonista. Un protagonista que intenta a toda costa crear una nueva vida, salir a flote, y que solamente consigue tener un día a día de acciones monótonas, aburridas, y que tiene que transmitir eso al espectador. La única forma cinematográfica que existe para transmitir eso es que nosotros también sintamos que la película está siendo repetitiva o entre comillas incluso hasta aburrida. Sí que de vez en cuando rompe un poco el patrón y podremos ver a Yuri cómo se sienta en la taza del váter y empieza a mearse encima y a restregarse el pis por encima, o sobre todo los sueños que tiene Yuri, porque veremos que tiene sueños como lúcidos, que incluso la película se ha atrevido con el stop motion, una escena que dura menos de 30 segundos pero que es bastante interesante, como vemos que sale un escorpión y empieza a metérsele por la nariz a Yuri. Una de las secuencias que más interesante me ha parecido de toda esta película es cómo Yuri, nuestra protagonista, se mira al espejo y se obliga a sonreír, intentando constantemente forzar su boca y la comisura de sus labios para que tenga alguna forma distinta a la plana que le estamos viendo durante toda la película, llegando hasta tal punto de intentar forzarse a ello que empezará a arañarse y a hacerse sangrar las encías. Escenas que más o menos son relativamente llevaderas con respecto a este cine extremo, que no nos incomodarán demasiado, pero que tienen un cierto aire sombrío y perturbador, teniendo en cuenta el tipo de protagonista que tenemos. Y es que quiero insistir mucho, seguro que Rotten os ha podido poner alguna de las imágenes de la expresión de este chico, y es que realmente está vacío por dentro, te roba el alma, como os gusta decir a vosotros que hago yo cuando os estoy mirando a cámara. Y como digo, aunque el gore hasta este punto más o menos es bastante llevadero, cuando lleguemos un poco a la parte final de la película, o mejor dicho, de la mitad hacia el final, habrá algunas escenas que serán un poquito más difíciles de digerir y bastante más atrevidas. En cuanto a lo de que os roba el alma con la mirada, a ver, el personaje sí que es cierto que está tan vacío por dentro que parece que a su alrededor nadie se dé cuenta que está ahí, ya que Yuri estaremos viendo constantemente cómo acosa a una mujer, se sienta delante de ella en una cafetería, la mira fijamente, ella le devuelve la mirada, o sea, sí que sabe que está ahí, pero de momento no le incomoda. Pero a medida que va avanzando la película, vemos como siempre se sienta en un banco cerca de ella y no le quita la mirada de encima, con los ojos bien abiertos se la queda mirando así. Hasta que llega un punto que Yuri descubre que esa chica tiene novio y él se quedará mirando a ambos, siempre sin perder su expresión de muñeco.
Que creo que estas expresiones son las que quieren dar título a la película. Y alguno preguntará, ¿y no hay ninguna muñeca hinchable como hemos visto en la portada? Sí, la hay. La muñeca hinchable que Yuri se acostará con ella. Una muñeca que Yuri tendrá sexo con esa muñeca haciendo el misionero, y que os digo que hasta el polvo que está echando Yuri es apático. Yo le estaba diciendo a Síncope, no puede ser, pero señor, muévase usted un poco más, aunque sea una muñeca. Le veremos tumbado haciendo el misionero, besando a la muñeca, comiéndole las tetas a la muñeca, para de golpe y porrazo ir mezclándola con la actriz que hace de la chica que está acosando. Eso sí, en ningún momento parece que quiera hacerle daño. No, yo creo que Yuri lo único que quiere es sentir algo. O sea, es una persona tan destrozada por dentro, por esos traumas que probablemente tuvo en esa prisión, que no es capaz de sentir absolutamente nada. Por eso se comporta así en ese acto sexual que le vemos con la muñeca. Escena que, por cierto, también me ha parecido muy atrevida, no solo por el director plantearla, sino más que nada por cómo el actor la lleva a cabo. Realmente está teniendo relaciones sexuales y sexo con esa muñeca ante una cámara. No creo que todos los actores fueran capaces de llevar a cabo esta escena sin sentir ningún tipo de vergüenza. Hasta ahora la película nos había mostrado cosas escatológicas, a Yuri vomitando, a Yuri lamiendo váteres, porque además Yuri también tiene un toque con la limpieza, lo limpia todo, como hemos dicho, trabaja en una lavandería y le vemos obsesionado por lavar ropa, se pone guantes, pero eso sí, luego, como os decimos, lame las letrinas con la lengua. Yo creo que también hay algo sexual aquí, no llego a captar del todo, porque tampoco es que vaya lamiendo por ahí todos los retretes, es algunos y coincide con determinados momentos de la película, así que creo que hay un poco más ahí de depravación sexual que de otra cosa. Es como que Yuri también intenta tener prácticas sexuales un poco quizás distorsionadas por ese trauma inicial que nos han presentado, y que él intenta normalizarlas de alguna forma en su vida. ¿Pero qué sería una película de estas si no vemos como alguien se automutila el rabo? Obviamente teníamos que ver cómo se hacen daño en nuestro miembro. En el tuyo, en el tuyo. En nuestro miembro, Síncope, desvélalo ya, que todo el mundo lo necesita. Ya haré una película. Nuestro amigo Yuri se encontrará en la bañera y con una cuchilla de afeitar empezará a hacerse cortes en el rabo. El primer corte juraría que puede llegar incluso a ser real. No lo sé, desde luego yo no quiero pensar que es real, pero yo os aseguro que parece real. Sí que veremos un pequeño corte enfocando la cara de Yuri para volver a enfocar y ver cómo la polla ya ahora sí tiene la piel abierta y se ha hecho un destrozo. Sí que la espiral de autodestrucción de Yuri ya vemos cómo va increciendo, ya no solo vomita, ahora mismo incluso podremos verle comerse el cenicero. Además de una escena concreta donde le vemos apagarse un cigarro en la mano, y esta escena es importante para el final de la película. Pero avanzando un poquito con la trama, recordáis que os hemos dicho que Yuri había visto cómo la chica a la que acosa cada mañana tiene novio. Les ha empezado un poquito también a perseguir a ellos y a estudiar un poco sus rutinas, así que terminará por golpear y secuestrar a este hombre, llevándole a la lavandería donde trabaja y ofreciéndonos quizás la escena más turbia y que al menos a mí más me ha impactado de toda la película. Después de golpearlo varias veces contra una lavadora, amordazarlo y maniatarlo, veremos como Yuri empieza a torturar el cuerpo de este pobre hombre, empezando por un cigarro, apagándoselo en el capullo del rabo. Aquí sí que he visto un poquito el truco. Aquí se ve perfectamente. A ver si hemos coincidido. A mí me ha parecido ver que lo que es el naranjita del cigarro no era real, que eso es lo que estaba un poquito digitalizado o iluminado de alguna forma para que diera el pego de que el cigarro realmente estaba encendido, pero no lo estaba. Pues hemos visto algo diferente. A mí lo que me ha parecido irreal era que el rabo era demasiado tieso, como hecho con algún tipo de material para que pareciera cierto. Estaba muy bien hecho, pero sí que no me parecía un rabo como debería ser. Si alguno ha visto la película, contarnos de qué lado estáis. ¿Cigarro de verdad o rabo de verdad? Como hemos dicho, Yuri tiene una obsesión por las grapas, y aquí también lo demostrará jugando con las grapas, la boca y los ojos de este chico. Aquí Síncope la verdad que lo ha pasado bastante mal, porque nos harán primeros planos de cómo le coge las pestañas, se las estira. Domitiano tiene mucho gusto para este tipo de cosas, para este tipo de planos que se mezcla entre lo grotesco, lo poético, con un gusto por este tipo de cine, intentando que el espectador se sienta incómodo, pero sin ser gratuito ni grotesco. Grotesco innecesario, quiero decir. Y ahora vendrá la parte más perturbadora de toda esta secuencia, donde encontraremos un plano magnífico, un poquito desde abajo, donde podremos ver tanto a Yuri como a su víctima un poco en posición fetal. Yuri estará violando a este hombre, pero de una forma súper apática, impasible e incluso me atrevería a decir que mecánica, una vez más demostrando que ni en esta situación es capaz de sentir algo. Mientras alternamos la mirada con la víctima, que tiene una expresión claramente de dolor y de sufrimiento. Todo esto sin estar aderezado con ningún
ningún tipo de grito, de lamento ni de gemido, que es una característica que resulta muy perturbadora, no solo no tener diálogos en toda la película, sino no tener ni un solo grito. Acabando esta escena con el consiguiente orgasmo de la víctima, algo que ensucia muchísimo más todo este escenario. Yo quiero hablar de cómo llegamos a esta secuencia, porque es cierto que para mí ha sido lo mejor construido de la película. Después de que veamos esa escena de las grapas, esta víctima se meará encima. Yuri se percatará de ello, parará, se bajará los pantalones y podremos ver cómo tiene atravesándole todo el tronco del rabo una vía médica. Esto que os pongo aquí en pantalla, creando un terror en la cara de la víctima que irá cambiando poco a poco a medida que pase lo que ha contado Síncope mientras lo masturba y viola. Esa expresión de terror irá cambiando tanto que acabará precisamente con un orgasmo, para que Yuri se levante, se vista con su uniforme militar, desate a la víctima y la víctima se desplome del todo llorando, agarrando las piernas de Yuri como dándole las gracias por dejarle ir. Y aquí es donde realmente comprendemos todo, o al menos esa es la sensación que hemos tenido nosotros, porque hasta este punto hemos estado un poco confusos. La película nos ha resultado demasiado abstracta, quizás para captar todos los pequeños detalles y mensajes de autor que el director estaba dejando aquí, pero con este último acto donde realmente Yuri nos enseña qué lleva en esa dichosa mochila negra y vistiéndose de militar, nos trasladamos directamente a la escena inicial y comprendemos absolutamente todo. Sobre todo esta escena que realmente nos habla sobre la obediencia, sobre la sumisión, sobre obligar a alguien a participar en determinadas torturas, sobre torturar a alguien, y que es básicamente el comentario social que el director quiere dejar aquí. No es tanto una crítica, sino más bien una exposición social relacionado con este tipo de historias de guerrillas y de militares que siempre han tenido sus leyendas urbanas. La película de golpe dirá 22 meses después y encontraremos a esa mujer que hemos hablado toda la película en casa de Yuri, preparando una cafetera italiana y con media cara quemada, mirando a Yuri mientras está tomando una taza de café y apareciendo los créditos, pero mostrándonos una escena post-créditos, donde vemos a este chico que ha sido violado, mirando por la ventana como hemos visto a Yuri al principio de la película, cogiendo un cigarro y quemándoselo en la mano, como también os he comentado antes que hemos visto hacer a Yuri. Y bien, aquí acaba la película. A mí esto me ha descuadrado del todo. No es el único, Roten. La verdad que no he entendido exactamente qué querían decir. Nos estaban dando a entender que ese chico que hemos visto toda la película era Yuri antes de estar en la cárcel. Yo os voy a contar un poco lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido es que esa pareja que Yuri estaba espiando era la relación que él tenía con una mujer, que de alguna forma u otra acabó quemándole la cara con esa cafetera italiana, para acabar en una cárcel ocurriéndole todo lo que hemos visto y quedando con ese estrés postraumático de por vida. Es una película difícil de sacar una conclusión clara, la verdad. Yo coincido más o menos contigo en tus conclusiones. Lo que no tengo tan claro ni me atrevo a soltar una teoría es sobre cuándo ocurren las cosas. No sé si es antes lo que nos muestran como final de la película, o si el final de la película es la consecuencia de que realmente Yuri vivirá esa situación de abuso y de tortura en esa prisión, como nos dan a entender con esas escenas iniciales. Tampoco tengo claro si este otro hombre que aparece en la película es una representación de nuestro propio Yuri o simplemente es parte de los miedos, pesadillas y alucinaciones que constantemente va viviendo en la película. Hay cosas que no distingo si ocurren realmente o si simplemente son fruto del trauma de Yuri, de la imaginación de Yuri. Por lo tanto, ¿qué nota le vas a poner a esta película? Pues ya hasta le voy a poner un 7. La verdad es que me ha gustado, pero tampoco ha sido tanto como esperaba. Tengo que reconocer que esperaba un poquito más de implicación sangrienta. Esperaba un poquito más de brutalidad y de atrevimiento, no porque me hayan sabido a poco las escenas que he visto, sino porque he sentido que han sido pocas. Hubiera necesitado un poquito de nivel más para entender ese trauma que tiene con las torturas y el supuesto abuso a que he sometido en sus inicios. Yo le voy a poner un 6 porque me ha encantado Yuri, la verdad me ha encantado cómo lo ha hecho él. Entiendo el punto de la película y te lo compro, pero se me ha hecho muy lenta. Después de haber visto Red Crocodile, que también era bastante lenta o tenía un ritmo pausado, pero era dinámico todo lo que iba ocurriendo, estaba siempre pendiente de lo que ocurría allí. Aquí me ha pasado lo contrario, ha habido momentos que se me ha hecho denso, ver todo el rato lo mismo. Y lo siento, yo no soy de esos de que si luego al final de la película me muestras algo hiper grotesco, te perdono todo lo que he visto anteriormente. No, el conjunto tiene que ser la película. Por eso le pongo un 6 y aún diría que le pondría menos. Creo que por lo que sea la historia
que tiene que contar aquí Domitiano no nos llega tanto, no nos sentimos tan cercanos a este tipo de situaciones o de escenario en el que quiere centrar esta película. Y aunque la forma de rodar el director me ha gustado bastante, no me ha gustado tanto la historia y el mensaje que tiene que transmitir, a pesar de que tiene unas cuantas escenas que no hemos comentado, de las que me estoy acordando ahora, que son bastante chulas, como por ejemplo toda la secuencia de la botella del agua que le roba a la chica en la cafetería, una secuencia realmente incómoda, perturbadora y propia de un acosador nocturno, que está muy bien recreada en la pantalla, y otras un poquito más surrealistas que forman parte de las pesadillas y de los sueños de Yuri, como por ejemplo la de la sonrisa en los dientes en la barriga, que a ti por lo menos te ha incomodado bastante. Os pongo la imagen, esta la puedo poner. Me ha incomodado, me la estoy imaginando otra vez y me está dando de verdad mucha dentera, me está dando mucha grima. Pero para ello tendréis que disfrutar vosotros mismos de Doll Syndrome, que la podréis encontrar facilísimamente, además de que está a la venta en Amazon. Dicho esto, muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se me atirrote? Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.